tenemos dentro de la plataforma, para que miren ustedes más o menos cómo viene el examen, para que no se asusten, para que no se asusten. Bueno, vamos a ver dónde está. Aquí. Bien. Confírmenme si la pueden visualizar. Está en la plataforma, aquí dice Juego virtual unidad 1, está en la sección que dice metabolismo de los carbohidratos. Aquí se los voy a mostrar. Aquí en la parte de metabolismo de los carbohidratos, en actividades, acá vienen dos cositas. Una, el juego virtual y otra, el examen. El examen es para mañana, el examen lo pueden comenzar a hacer hoy. El juego virtual lo pueden comenzar a hacer hoy. Y este les va a servir como para que ustedes se hagan una idea de cómo viene el examen. Entonces, si ustedes abren esta paginita, se les abre esta sección donde están unos jueguitos acá, se miran bien bonitos, ¿va? Entonces estos jueguitos yo los hice a partir de preguntas que vienen, algunas en el examen y algunas que no están en el examen, sin embargo, que son más o menos similares. Entonces ustedes pueden jugar cualquiera de estos. Pongamos que queremos jugar el de X0. Al inicio tarda un poquito en cargar y aquí pues como está incrustado en la plataforma se ve un poquito más chiquito. Acá ustedes tienen la opción para jugarlo ya sea con otra persona o jugarlo directamente contra la computadora. Obviamente la computadora no va a contestar mal. Entonces acá está para que ustedes lo puedan utilizar. Sin embargo, ahorita dejé de compartir. Vamos a ver. Vamos a poner toda la pantalla. Bien. Confírmenme que lo pueden observar. Pueden ingresar directamente a la página de Educandi, educandi.com e insertan este código. Ahí se lo voy a compartir siempre por el grupo de WhatsApp. Y ustedes pueden ingresar directamente a la actividad que les hice. Pueden jugar cualquiera de las versiones que les mostré. Ahí salen varios jueguitos. Sale uno que es de X0, otro que es de crucigrama. Sin embargo, todos están hechos en base al mismo cuestionario. Así que cualquiera que escojan va a tener el mismo tipo de concepto. Pongamos entonces que queremos jugar el X0. Disculpe, doctora, ¿cómo es que se llama la página? Educandi, se lo voy a compartir por el chat. Ok, está bien, gracias. Lo puede ya sea o buscar en Google o poner directamente educandi.com. Bien. Y si no, cualquier cosa siempre está incluido dentro de la plataforma. Bien. Entonces yo les decía aquí que tienen las dos opciones, ya sea jugar contra la computadora, pero la computadora no va a fallar, o jugar contra otra persona si lo quieren hacer en línea, por ejemplo, ponerse de acuerdo. Supongamos entonces que yo quiero jugar, vaya, con dos personas. Ustedes me van a contestar una y yo voy a contestar otra, ¿sí? Entonces yo quiero marcar aquí en el centro. Para marcar aquí en el centro, el primer jugador tiene que contestar cuál de los conceptos corresponde a esta definición. Son isómeros que tienen imagen en espejo. No sé si recuerdan este concepto, pero yo digo que son los enantiómeros. Entonces yo los voy a arrastrar hasta la posición donde yo creo que va la respuesta. Y ahí, una vez que ya está donde yo quiero, la suelto. Y como la respuesta es correcta, me la vale. Si yo pusiera una respuesta mala, no me la vale. Ah, yo como vi la X ahí creí que estaba mala, ya le iba a No, no, decir por qué no. está mala. Es que este es el juego de X0. Entonces el primer jugador usa la X y el segundo jugador usa el 0. Vaya, hagamos un ejemplo. Ahora va el jugador número 2. Si quiere usted misma, ¿dónde quiere marcar y cuál es la respuesta? Yo la voy a mover. Obviamente esto usted lo puede hacer en su casa, ¿verdad? Y puede meterse usted al jueguito y jugar contra la computadora o jugar contra otra persona, como usted desee. ¿Dónde quiere marcar? Donde dice glucosa, glucosa, doctora. Glucosa más glucosa. Ajá. ¿Cuál es la Ajá. respuesta de esta?
Ah, no sé. Bueno, Es que no entendía que decía glucosa y digo glucosa, que será lo que quiere saber. No bueno, entendía, por eso le dije que era acá eso. si usted lo va viendo, aquí hay varias opciones. Hay uno que dice ácido hialurónico, hay uno que dice celobiosa o celulosa, hay otra que dice en las articulaciones, yo no creo que esto vaya en las articulaciones, hay otra que dice sorbitol, hay otra que dice amilopectina, hay otra que dice cetosa, hay otra que dice lactosa y otra que dice sacarosa. ¿Cuál cree usted de estas que tiene la combinación de ser glucosa Fru- más glucosa? La fructosa más la glucosa, la sacarosa. Es correcto, pero si usted quiere poner la respuesta acá, entonces tiene que contestar esta pregunta. ¿Cuál cree que va por ahí? Bueno, si quiere podemos contestar la otra, ¿verdad? Simplemente para que vean cómo va la dinámica del juego. Entonces decíamos que fructosa más glucosa era sacarosa, ¿cierto? Entonces usted viene, la arrastra y mira, ya le marca el 0. Si obviamente usted se equivoca, entonces no le va a permitir marcar y sigue la otra persona. Entonces ahora Doctora, voy. ¿en dónde está eso? Tengo que estudiar eso en el libro. Mire, estos están, ya le muestro los capítulos. Vamos a abrir el librito. Aquí están. El primer capítulo es del alcance de la bioquímica. Este sí se recuerda la parte introductoria. Aquí realmente información, si se recuerda de la clase que vimos de introducción, realmente no hay muchos conceptos. La mayoría de los conceptos son cosas que usted ya conoce. Por ejemplo, que podía obtener más energía a partir de un lípido que de un carbohidrato. También decía usted que los ácidos nucleicos servían para la replicación de la célula. Decíamos que las proteínas eran los principales componentes estructurales y que los lípidos eran la principal parte que conformaban las membranas de las células. O sea, aquí los conceptos son bastante poquitos, realmente no hay mucho de qué hablar. En este capítulo también habíamos visto los grupos funcionales, si usted recuerda, por ejemplo, los alcoholes que eran un OH, los aminos que eran un NH2, los tioles que eran azufre con hidrógeno. Bien, de ahí los capítulos ya del contenido quizás un poquito más grueso, la parte de hidratos de carbono, capítulo 9. De ahí la parte de metabolismo están en otra sección. El primero está acá, metabolismo de los hidratos de carbono, que era donde hablamos de la glucólisis, gluconeogénesis, el glucógeno, las vías de las pentosas fosfato, está todo eso en el capítulo 13. El ciclo de Krebs está en el capítulo 14. Y el capítulo 15 es el del transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Sin embargo, si usted considera la cantidad de capítulos, son bastantes. Insisto, a mí no me interesa que ustedes se aprendan el nombre de las rutas enzimáticas, cuánta energía liberan, no. Recuerde en lo que nos hemos enfocado en la clase, ¿para qué utiliza usted esos procesos? Si se recuerda, por ejemplo, hablábamos del ciclo de Cori, que decíamos que a veces el músculo, cuando hacíamos ejercicio intenso, el músculo era capaz de utilizar el lactato para sacar energía de ahí. Y que eso ocurría en condiciones anaerobias y cuando hacíamos ejercicio intenso, que no nos servía hacer ejercicio light, sino que tenía que ser ejercicio pesado. Entonces, si usted se fija, ese va a ser el tipo de preguntas que usted va a encontrar dentro del juego. Entonces, si quiere, prosigamos acá. Vaya, entonces yo voy a contestar esta, la que decían ustedes, que a ver cuál de estas era. Glucosa más glucosa es la misma que decir celobiosa o celulosa. Si se recuerdan en las plantas, la forma en la que almacenaban energía era a partir de la celulosa. Pues bien, la celulosa contiene muchas unidades de glucosa más glucosa, es decir, celobiosa, es la misma cosita. Entonces yo lo voy a arrastrar para acá. Bien, si no contestan esta, voy a ganar. Así que tienen que contestar para este lado. Entonces, ¿cuál de todas estas es un alditol? Aquí ya viene la pista en la palabra alditol. Sorbitol. Excelente, vamos a mover el sorbitol para acá. Cheque, mire, entonces ya no me dejó ganar. Entonces ahora yo tengo que contestar aquí o si no usted me gana.
Bueno, monosacáridos que tienen una cetona se llaman cetosas. Entonces ahora ya las puse en jaque a ustedes, miren, porque o contesto bien acá o contesto bien acá. Bien, ¿para qué lado quieren contestar? ¿Un glucosaminoglucano o una forma ramificada de almidón? ¿Cuál de las dos? Porque puedo ganar para aquí o puedo ganar para acá. ¿Para qué lado quieren contestar? ¿Cuál quieren usar? Vamos, compañeras, no me dejen sola, yo he respondido. Vamos, vamos, no sean tímidos. Vaya, recordemos, decíamos sobre el almidón. Decíamos que habían dos formas, una lisa y una que era ramificada. La lisa se llamaba amilosa. Sigan ustedes el ejemplo y ya van a saber cuál es la respuesta. Amilopectina. Excelente, vaya, pues vamos a mover para acá la amilopectina. Ya no gané yo por este lado, entonces ahora yo quiero contestar esta. Un glucosaminoglucano. Ok. Si se ven por el orden de las respuestas, lo más obvio es que sea esta, ácido hialurónico. Y perfecto, es el ácido hialurónico. Recuerden, decíamos que era lo que nos vendían para las arrugas, ¿cierto? Que decíamos que el ácido hialurónico es un componente estructural, entonces decíamos que los carbohidratos tenían un montón de funciones que podían ser para el almacenamiento de energía, como podía ser el caso del almidón, o que podían ser estructurales, por ejemplo, el ácido hialurónico, o decíamos incluso la quitina que formaba parte de la capa de los moluscos o de los artrópodos. Entonces tiene función estructural. La otra era el almacenamiento de energía, que podía ser en una forma ramificada, en forma de amilopectina, o en una forma lisa, que se llama amilosa. Miren, amilosa, amilisa, digan. Entonces ya lo asocian ustedes que lo liso se parece, ¿va? La otra fórmula, esta está bien facilita. Galactosa más glucosa, esa no puede ser otra cosa más que la lactosa. ¿En dónde se encuentra la glucosamina? Recuerden que hablábamos de la glucosamina y el condroitín, que decíamos que eso era bueno para las articulaciones, que si no nos tronaban todas. Entonces, ¿dónde se encuentra la glucosamina? En las articulaciones. Si se fijan, más o menos ese va a ser el tipo de preguntas que van a venir en el examen, así que no son cosas tan difíciles. Y podemos volver a jugar y van a salir otro tipo de preguntas. Entonces, vaya, juguemos otra vez. Entonces, si se fijan, en algunas ocasiones van a aparecer preguntas repetidas, pero si se fijan, son preguntas que están sencillitas, no están rebuscadas, no son de cosas astrales y son absolutamente todas de cosas que hemos hablado en clase. Entonces, si ustedes han puesto atención a la clase, lo más probable es que este examen se les resulte bastante facilito o bastante sencillo, ¿verdad? Porque no les puse ahí conceptos ahí exóticos, ¿verdad? No, si se fijan, la mayoría de conceptos que salen acá son absolutamente todos los hemos visto durante la clase, ¿verdad? Bueno, esta vez la voy a dejar que ustedes contesten primero. ¿A dónde quieren marcar? En medio. Esta, glucosa más glucosa. Sí, Bueno, que es esta la celullosa o celulosa. excelente, esto ya lo habíamos visto, facilito, ¿verdad? Bueno, yo voy a querer contestar esta, el ciclo que sirve para evitar que la planta pierda CO2, y yo digo que ese es el ciclo del glioxilato. Si se recuerdan, decíamos que el ciclo del glioxilato se encontraba dentro del ciclo de Krebs, pero este servía para escaparse de las dos reacciones en las que se perdía dióxido de carbono. Entonces eso le servía a la planta para mantener el dióxido de carbono dentro de ella y que pudieran utilizar ese CO2 para convertirlo en azúcar para nosotros. Entonces, si se fijan, lo que vamos a preguntar va a ser cuál es la función de las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser de todas esas reacciones? Bien, ahora van ustedes, ¿dónde quieren contestar? La de arriba, la que dice, son isómeros que tienen imagen en espejo. Ajá, ¿cuál es la respuesta de esta? Enantiómeros. Enantiómeros. Excelente, ¿ves? Correcto, entonces ahora yo tengo que evitar que me ganen.
Monosacáridos que tienen un aldehído. Qué facilita está esta. Mire, aldosas. ¿A dónde quieren contestar ahora? La que está en la esquina que dice la sacarosa es la combinación de, Esta. Ajá. sí, glucosa más fructosa. Muy bien. Es correcto. Ahora yo tengo que contestar acá para que no me ganen. Los monosacáridos que tienen una cetona se llaman cetosas. Bien, ¿dónde quieren contestar? Y si se fijan, las preguntas están bastante sencillitas. Proceso por el que se crea glucógeno, ya saben para cuál va. Glucosa más Sí, pero galactosa. esa, galactosa más glucosa, lactosa. Vaya, pues esta. Bien, entonces yo tengo que evitar que me ganen y voy acá. Decíamos de los isómeros que habían algunos en los que cambiaba la posición del doble enlace. Esos se llaman tautómeros. Y solamente les queda una, pues ya como que por inercia ya saben que el proceso por el que se crea glucógeno es glucogénesis. ¿Sí? No confundir. Aquí no es gluconogénesis, ¿sí? Porque no es glucógeno. Aquí en la parte, si se fijan, lo que cambia es que en vez de geno, termina con génesis. No confundir este término con el de gluconeogénesis. Gluconeogénesis era formación de moléculas de glucosa a partir de otro tipo de moléculas. Decíamos gluconeo, nueva azúcar, neo es de nuevo. Entonces, ¿qué moléculas podíamos utilizar para el proceso de la gluconeogénesis? Decíamos que podíamos utilizar directamente el piruvato. El piruvato ese que obtuvimos durante el proceso de la glucólisis, podríamos volverlo hacia la misma ruta anterior para combinarlo otra vez y rehacer la glucosa. Y decíamos también que podíamos utilizar aminoácidos, que podíamos utilizar lípidos, y decíamos que ese era como la razón de ser de la dieta cetogénica, si se recuerdan. Y también podíamos obtener energía a partir del lactato. Ese lactato lo obteníamos, ya habíamos mencionado, por el ciclo de Cori, donde utilizábamos ¿cómo se llama? La energía que se encontraba dentro del músculo, que se producía el ácido láctico, y ese ácido láctico lo íbamos a convertir en glucosa para obtener energía. Entonces, la gluconeogénesis es formar nuevas unidades de glucosa a partir de otros elementos, por ejemplo, ácidos grasos, por ejemplo, aminoácidos, por ejemplo, lactato, ¿sí? Y podemos volver a jugar y podemos jugar incluso otro tipo de juegos. Está este de multiple choice, de varias opciones. Este juego en particular se hace con tiempo. Entonces, el objetivo es que yo intente contestar las preguntas lo más rápido posible para ver en cuánto tiempo las contesto todas. No es como... Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Si se fijan acá, lo que les va sumando es el tiempo. Entonces, entre más tiempo hago yo, más puntúo. Vamos a ver si se saben esta respuesta. Un isómero en el que solo cambia un elemento de la estructura. Epímero. Muy bien. Vamos a ver esta otra. Fórmula general de los carbohidratos. Si se fijan, las respuestas están bien facilitas. La primera. Pero, No, la tercera, ¿o no? pues mire que le acertó, era la primera. Ruta que necesitan las células que sufren agresión oxidativa. Si se recuerdan, había una vía en particular en la que se producía bastante NAD hidrogenado. La tercera. Esta. A ver, es correcto, vía de las pentosas fosfato. ¿Cuál es la combinación de fructosa más glucosa? Más sacarosa. Bien. Vía por la que se emplean aminoácidos, ácidos grasos y lactato para generar energía. Esto ya se las he dicho un montón de veces. Vamos a ver, ¿cuál es esta? Aminolopectina. No. Lea bien la pregunta. Mira, dice vía por la que se emplean aminoácidos, ácidos grasos y lactato para generar energía.
En otras palabras, para convertirlo en glucosa. O sea, gluconeogénesis. Si usted no contesta, mire, la pregunta le va a salir mala. O simplemente le va a aparecer la respuesta correcta, pero no le va a ir sumando. Otra. ¿Cuántos ATP se generaban por cada FAD hidrogenado? No sé si se recuerda, pero por el NAD se generaban 2.5. Entonces, ¿cuántos ATP son por el FAD? Aquí como que la respuesta es bastante obvia. Sí, porque es la única La que única está. que dice ATP. Bueno. Otra. Ciclo que sirve para evitar que la planta pierda CO2. Sí, la tercera. Bien. Si se fijan, las preguntas están facilitas, ¿verdad? Galactosa más glucosa. Lactosa. Bien. Proceso por el que se crea glucógeno. Glucogénesis. Glucogénesis. Bien, bien. ¿Cuántos ATP se generan a partir de una molécula de glucosa? Acuérdese que lo llevábamos por todo el ciclo de Krebs, la llevábamos por toda la fosforilación oxidativa y ahí daba un número grandecito. No se vayan a confundir con el chiquito. La 4, entonces. Es 32. correcto, es correcto. Solamente aquí como para aclarar, lastimosamente no le podemos poner pausa. Así que vamos a hacer la aclaración posterior. ¿Cuántos NAD hidrogenados se generan a partir de una molécula de glucosa? Esta está bien obvia también, ¿verdad? 10. Bien, otra. Esta también estaba facilita. Alditol que se asocia con la presencia de cataratas. Sorbitol. Bien. Glucosa más glucosa. Aquí como se fijan, como son varios juegos, Celobiosa. pero tienen la misma base de datos de preguntas, las preguntas se van a repetir eventualmente en los juegos, ¿verdad? Pero solamente para que ustedes se hagan una Es idea. que me molesta, me duele. Los monosacáridos que tienen un aldehído se llaman, Ajá. ¿cómo se llaman? Aldosa. Muy bien. Si se fijan, están facilitos. Bien, sacarosa es combinación de, La tercera. muy bien. Ahí va sumando más puntitos. Forma ramificada del almidón. Ay, está entre la 2 y la 3. Bueno, acuérdese que decíamos que almidón, entonces guíese por la palabra. Almidón, ¿cuál se parece más al La almidón? tercera. Bueno, esta es aldosa, mire, entonces ahí se le va a No, marcar la como segunda. mala. Le tira el animalito aquí. Bien, forma de cadena lisa, miren, acuérdense, cadena lisa de almidón. La primera. Amilosa. Correcto. Isómeros con imagen en espejo. Enantiómero. Bien. Isómero. Vía por la que se usa el lactato en el músculo para obtener energía. Este también se los he dicho bastantes veces y hoy se los he repetido como 3. Vamos a ver. La segunda. No, acuérdese que decíamos que era cuando ocupábamos defendernos de la agresión oxidativa. Pero ahorita estamos diciendo cuál es la que utiliza el músculo para obtener lactato. Entonces decíamos que se llamaba ciclo de Cori, antes de que se la pongan mala. Ciclo de Cori. Fermentación alcohólica se utilizaba para fabricar, pues por el nombre, guíese por el nombre, está bien facilito, que terminábamos produciendo, decíamos. ¿Cuál de todas estas? Estaba bien facilita. La más obvia, ¿verdad? Vino y pan. Vino y pan. Decíamos que en el pan las burbujas eran por el dióxido de carbono y que el alcohol se evaporaba durante la cocción. Bien, otro. Isómero en el que cambia la posición del doble enlace. Este ya lo habíamos contestado anteriormente, ¿verdad? Estos eran los tautómeros. Todas esas palabras isómero terminan en mero, entonces no se vayan a confundir con las palabras. Los monosacáridos que tienen una cetona se llaman, Que tienen una cetona. Cetosas. así es. Cetosas. Bien, cantidad de ATP neto, o sea, en total, la ganancia que se genera en la glucólisis.
Acuérdense que decíamos que se generaban 4, pero que se invertían 2. Entonces la ganancia total, o sea, neta, era ¿de cuántos Es de ATP? 2. Es correcto. Y 2 aquí, ATP. Mineral que necesitan las enzimas quinasa, aquellas que emplean el ATP en las reacciones. Estas necesitaban un mineral. ¡Uy! Magnesio, porque es el único que está Es ahí. correcto, el único. ¿En dónde encontrábamos la glucosamina? La que decíamos que era para que no nos chillaran las rodillas, que no nos tronaran. En las articulaciones. Es correcto. Bien, durante la fermentación alcohólica se produce, está bastante obvia la palabra, ¿verdad? Alcohol y dióxido de carbono. Es correcto, recuerden que decíamos que estas burbujitas eran las responsables de las burbujas precisamente dentro de los alcoholes, ya sea cerveza, champán, etc. Otra, un ejemplo de aminoazúcar. Entonces guíense por una palabra que tiene algo similar, ¿verdad? Glucosamina. Otra, ¿cuántos ATP se generaban por cada NAD? Decíamos que por los FAD hidrogenados era 1.5. Y a partir de los NAD, ¿cuántos eran? 2.5. 2.5, porque decíamos que la maquinita esta no daba la vuelta completa, entonces no soltaba totalmente al ATP. ¿Cuál es un glucosaminoglucano? La única opción posible, o quizás la más sensata, pues es esta. El polisacárido de la pared bacteriana. Obviamente no es 32 ATP, obviamente no es tautómero porque estos son isómeros. Esta es la fórmula de los hidratos de carbono, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? Peptidoglucano. Y cuando termina de contestar el examen le dice el tiempo en el que lo hace, entonces usted puede volverlo a hacer para ver si lo contesta más rápido, pero en realidad el objetivo es que usted vaya viendo que el tipo de preguntas tiene pistas sobre la respuesta. Y que otra, para que no se estresen ustedes y que sepan que el examen viene de lo que hemos hablado en clase. Y a pesar de que en clase sí hemos mencionado estas enzimas, no es necesario que las memoricen, pero sí que sepan la utilidad. Por ejemplo, decíamos fermentación alcohólica, se producía dióxido de carbono y se producía un alcohol. ¿Sí? Y este lo utilizamos para crear bebidas alcohólicas, no solamente el vino, y para crear el pan. Entonces, ahí en la plataforma tienen ustedes la herramienta esta del jueguito por si quieren seguirlo curioseando. Y por mientras, pues vamos a hacer quizás algún repasito de algunas dudas que ustedes tengan. No sé si tienen alguna duda en particular que quieran que abordemos hoy. Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa o en general. Doctora, dígame. sí, esa sería bueno que la repasáramos, lo que es, porque primero es el proceso de la glucólisis, ¿verdad? Y después Sí, viene lo es que es el correcto. ciclo de Krebs. Es correcto. Bueno, esos dos. Vamos a tratar Bueno, de hacerlo rapidito porque sí sabemos, ¿verdad?, que ese contenido en general es bastante larguito, pero vamos a tratar de, a ver, ¿dónde está? Ya la moví. Clase 2, metabolismo. ¿Dónde la pegué? Metabolismo aerobio. Bueno, esta es la del ciclo de Krebs. La vamos a abrir directamente de acá. Membranas, metabolismo de los carbohidratos. Ay, creo que me lo movió. Vamos a buscar acá. Aquí está. Bien. Hablábamos entonces de la parte del metabolismo de los carbohidratos y decíamos que en síntesis el proceso de la glucólisis era esto, 10 reacciones que las podíamos dividir en dos fases. En la primera fase invertíamos energía, entonces en este proceso ocupábamos 2 moléculas de ATP. En la segunda fase ahí sí generábamos energía. En conclusión, en esta parte obteníamos 2 moléculas de piruvato. Cada piruvato tenía 3 carbonos. Inicialmente la glucosa sabemos que tiene 6 carbonos, entonces de una glucosa podíamos obtener 2 piruvatos.
Si se fijan, la cantidad de moléculas es la misma. Bien, a partir de esta segunda fase generábamos 2 moléculas de ATP. Entonces, en una reacción de glucólisis, yo genero 4 moléculas de ATP. Sin embargo, si lo que yo les pregunto es cuál es la ganancia neta o ganancia total, ahí solamente van a ser 2 moléculas de ATP, porque las otras 2 las tengo que reponer de alguna manera, ¿cierto? Bien, este NAD lo vamos a ir sumando a lo que vamos a ir generando en las siguientes reacciones, pero la forma de resumirlo es esta, ¿verdad? No necesitamos introducirnos tanto a cuántas enzimas hay, porque ya saben que en cada una pues se utiliza una enzima diferente. En cambio, para el proceso de convertir los otros compuestos, ya sean aminoácidos, ácidos grasos, para volverlos a regresar hasta la glucosa, van a utilizar básicamente las mismas enzimas que se utilizan durante el proceso de la glucólisis. Entonces, recordar eso. Las enzimas son similares para los 2 procesos, ¿sí? Entonces, por eso no hay necesidad de memorizarlo, simplemente saber que se utiliza la misma vía para las 2 cosas. En otras palabras, la misma enzima tanto funciona como para la glucólisis como para la gluconeogénesis. Bien, y esto era lo que les mencionaba, que recuerden ustedes que era como invertir y ganar. Esto funcionaba como pérdida, entonces esto yo lo restaba y que por eso solamente la ganancia total eran 2 ATP. Bien, aquí están toda la reacción, ¿verdad? Y recuerden que esos eran como ir cambiando una cosita por la otra. También hablábamos de la fermentación homoláctica y decíamos qué cosas podían ocurrir con el piruvato. Entonces decíamos que una vez que ya obteníamos esas moléculas de piruvato podían pasar 3 cosas. 2 que son en ausencia de oxígeno, que son la fermentación alcohólica y la fermentación homoláctica. Esta fermentación homoláctica era el ciclo de Coric. Recordemos que esto era cuando hacíamos ejercicio. Entonces, el ejercicio, miren, fermentación homoláctica, cuando producíamos ácido láctico para que ese ácido láctico se convirtiera en glucosa. Bien, otra de las posibilidades era ese piruvato llevarlo a una fermentación alcohólica. Normalmente esto lo que utilizan es levaduras. Entonces estas levaduras hacen que este piruvato se convierta en etanol, que se libere dióxido de carbono y se genere un NAD pero que no está hidrogenado. Aquí quizás esta es la única diferencia, lo mismo que con esta, fíjense. Este NAD no es hidrogenado, en otras palabras, este no conduce a la formación del ATP. Sin embargo, si miramos la vía en la que se utiliza oxígeno, que es la del ácido cítrico, o que es la que en final consecuencia termina en la ruta de la fosforilación oxidativa, durante este proceso se libera hidrógeno, se libera dióxido de carbono, se libera agua y se libera el NAD hidrogenado. Este NAD hidrogenado posteriormente lo podemos utilizar después para convertirlo en ATP, ¿sí? Recuerden que aquellas maquinitas utilizaban estos como corriente eléctrica básicamente. Bien, entonces recordar acá 2 cosas importantes. Una, que durante este paso había producción de dióxido de carbono. Entonces las plantas utilizaban un ciclo alternativo que se intentaba saltar los pasos que perdían el dióxido de carbono. Y ese era el ciclo del glioxilato. La molécula, en lugar de agarrar el nombre del ácido cítrico, pues después de ser citrato pasaba a ser posteriormente glioxilato, para escaparse de esas rutas que perdían el dióxido de carbono. Bien, en esta sí se genera un NAD que va a ser utilizado posteriormente para obtener energía. Quizás la forma de resumir los otros aspectos era esta, ¿verdad? La fermentación alcohólica, etanol y dióxido de carbono. Fermentación homoláctica, lactato. Y recordemos que estas 2 no nos servían para generar energía, pero la del ácido cítrico sí. Bien. Decíamos esto también, ¿verdad? Que era importante recordar que era durante el ejercicio intenso, el ejercicio con pesas, el ejercicio pesado, el ejercicio que hacía que aumentara la frecuencia cardíaca, que aumentara bastante, ¿verdad? No el ejercicio suavecito, caminar, hacer estiramientos, estos no generan ácido láctico. Decíamos también que el ser humano utilizaba esto para la producción de yogur, de queso, y que en los animales rumiantes esos lo utilizaban para generar no solamente lactato, sino que para generar otros ácidos que después ellos iban a utilizar. Bien, esto ya lo habíamos hablado, esto también. Lo que ocurría cuando el humano consumía alcohol, como decíamos que generábamos bastante de este NAD, entonces esto posteriormente se utilizaba en la misma vía del lactato. Entonces este piruvato se terminaba convirtiendo en ácido láctico.
Entonces eso podría explicar, por ejemplo, el dolor cuando la persona consume muchas cantidades de alcohol, que terminan como que si los hubieran macaneado. También decíamos que en presencia de bacterias que introdujeran el oxígeno a un vino, estos lo podrían convertir en vinagre. En otras palabras, la contaminación bacteriana hace que el vino se convierta en vinagre. Y que nuestro amigo Luis Pasteur descubrió que podía matar esas bacterias al hervir el vino. Decíamos también que lo utilizábamos para la producción de pan. Aquí la otra parte importante que ya la habíamos mencionado, que podíamos obtener la glucosa a partir de otras sustancias. El glicerol que proviene de los ácidos grasos, los aminoácidos directamente del piruvato o el lactato. Y decíamos que el órgano principal que hacía esto era el hígado, que en circunstancias especiales y excepcionales, si acaso podía realizarlo el riñón, sin embargo, que el órgano principal que lo realizaba, de hecho casi toda la parte está de metabolismo, el hígado es quizás el órgano más importante, entonces recordar eso. De acá, este aspecto importante, ¿verdad? Que las enzimas en general para la gluconeogénesis como para la glucólisis eran las mismas enzimas. Y este requería que invirtiéramos energía, entonces ya sabíamos que aquí habían varios procesos. Y decíamos que habían 3 formas de convertir una molécula nuevamente en glucosa, y era convertirlo directamente en estas 3, porque estas 3 eran procesos que eran irreversibles durante el proceso de la glucólisis. Sin embargo, no es tan importante que ustedes reconozcan cómo se llama en general la molécula, sino simplemente saber que a partir de estas moléculas, que todas las moléculas que podemos convertir en esto se pueden convertir posteriormente en glucosa. Entonces, aquí están las vías, sintetizar una de las moléculas que era esta, el fosfonol piruvato, por ejemplo. Y decíamos que en estas vías necesitábamos la participación de ciertas vitaminas del complejo B, no solamente para la gluconeogénesis. Si se recuerdan, para el ciclo de Krebs también utilizábamos aquellas vitaminas del complejo B. Bien. Recuerdan esto, ¿verdad? Que convertíamos la energía a partir del lactato que generábamos en el músculo. Este es el ciclo de Cori, que utilizábamos el lactato que generábamos durante el ejercicio para obtener energía. Bien. Decíamos también que podíamos obtenerlo a partir de la grasa y decíamos también que durante estos procesos, sobre todo los que utilizan aminoácidos, servían para que el organismo eliminara el amonio dentro del cuerpo. Decíamos que esta vía, en particular la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos, servía para eliminar el amonio dentro del cuerpo. Esta parte sí es importante, la vamos a resaltar aquí un poquito. Decíamos que habían varios sistemas reguladores. Entonces, ¿qué estimulaba cada una de estas sustancias? La insulina, si se recuerdan, hacía que la glucosa entrara a la célula. Por lo tanto, lo más esperable era que la glucosa en sangre bajara. Entonces, esta hace que baje el azúcar en sangre. El resto de las moléculas lo que estimulan es la formación de moléculas nuevas de glucosa y que se rompe el glucógeno para que lo convirtamos de nuevo en glucosa. En otras palabras, todas estas hormonas, glucagón, cortisol y adrenalina, hacen que el azúcar suba. Esta parte sí es importante. Esta parte también la mencionábamos, la vía de las pentosas fosfato, y aquí habían 2 cositas interesantes. Una, que se producía el NADPH. Este NADPH funcionaba como antioxidante, de modo que esta vía era bastante importante para aquellas células que estaban expuestas a la agresión oxidativa. Y un ejemplo de esto es el eritrocito, porque el eritrocito no tiene núcleo, casi no tiene nada, de hecho, el eritrocito, entonces necesita defenderse de la agresión oxidativa. Entonces esta vía es bastante importante para el eritrocito. Y el otro aspecto es que esta vía se utilizaba también para los procesos en los que se hace síntesis de lípidos. En otras palabras, ustedes podían encontrar esta vía en tejidos adiposos, en la corteza suprarrenal, que se utiliza para la síntesis de otras grasas, y para la glándula mamaria, que es casi 100% grasa. También decíamos que a partir de esta vía formábamos la ribosa 5-fosfato, que esta lo utilizábamos posteriormente para crear nuestra base del ADN. Bueno, en este caso, si decimos que es ribosa, pues sería para el ARN.
Quizás esa era la importancia de esta vía. Vamos a ver. También decíamos que esta vía la utilizábamos en la ruta de las pentosas fosfato. Las pentosas fosfato son parte del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin para lo que sirve es para que la planta capture el dióxido de carbono. Para eso sirve, para que lo fije, para que lo atrape. Y mencionábamos también lo del eritrocito. Entonces, no confundir ciclo de Calvin con el ciclo de Krebs. El ciclo de Calvin sirve para que atrapemos el dióxido de carbono en la planta. El ciclo de Krebs lo realizamos también nosotros los seres humanos y las plantas lo que hacen es evitarse esa pérdida de dióxido de carbono en el ciclo de Krebs mediante el ciclo del glioxilato. Básicamente, en resumen, estas vías podían utilizarse para otras moléculas estas son algunas de las que se utilizan para este ciclo de Calvin, para la fijación de este dióxido de carbono. Decíamos sobre el metabolismo de otros azúcares, en particular de la fructosa, que tenía dos vías la fructosa, y decíamos que el metabolismo de esta era más rápido que el de la glucosa en general, y que por lo tanto cuando había un exceso de fructosa, sobre todo cuando decimos a partir de la sacarosa, si se recuerdan la sacarosa, es combinación de fructosa más glucosa. Entonces ese exceso de fructosa se iba a convertir posteriormente en grasa dentro de nuestro organismo. Bien, acá que recordemos que todas las enzimas que se llaman quinasa requerían un elemento clave para esta conversión. Todas aquellas que utilizaran el ATP dentro de las reacciones necesitaban sí o sí la presencia de magnesio. Y algo bastante importante es que todas estas vías en un inicio requieran que se invierta energía. Entonces, esta ruta era más corta, por lo tanto el metabolismo era más rápido, por lo tanto el exceso era más probable que se convirtiera en grasa, porque a partir de esta se formaban las grasas, a partir del gliceraldehído. Y si se fijan, la cantidad de inversión de de ATP es la misma que para la glucosa. Bien, decíamos que normalmente en esta vía no ocurre a menos que el consumo de la fructosa sea excesivo, es decir, que simplemente se le agregue un grupo fosfato y ya sea una fructosa 6-fosfato, que es la que posteriormente entra dentro del ciclo que conocíamos de la glucólisis. Bien, entonces el exceso de esto decíamos que se convertía en grasa. Con respecto a la galactosa, decíamos que se parece a una molécula que utilizamos para formar glucógeno. Entonces esta galactosa podíamos hacer dos cosas con ella: directamente almacenarla o utilizarla para sacar energía de ella. Bien, la manosa, como es bastante similar, pues simplemente se le hacía una isomerización. De ahí el resto de los pasos era igualito que para las demás. Entonces, quizás a modo de resumen, la forma más fácil de verla es esta. Los aminoácidos y el lactato se convierten en fosfonolpiruvato, los ácidos grasos y la fructosa en gliceraldehído, la fructosa, la galactosa y la manosa en glucosa 6-fosfato. Y acá si nos fijamos, la fructosa sale dos veces porque decíamos que la fructosa tenía dos vías diferentes. Y el glucógeno decíamos que simplemente era ir ramificando glucosa y que para este proceso ocupábamos energía. Entonces se podía almacenar de dos formas. El proceso de la ruptura, que era bastante sencillito, simplemente decíamos que era ir cortando las unidades de glucosa de los extremos de la cadena. Siempre ocurre en los extremos de la cadena. Y decíamos que el estrés afectaba el metabolismo, porque durante este proceso se comenzaba primero con la producción de adrenalina y a largo plazo la cambiamos por el cortisol, entonces que era importante controlar el estrés. También decíamos que el ejercicio estimulaba la captación de glucosa por la célula, de modo que el ejercicio mejora el metabolismo de la glucosa. Entonces, a manera de un resumen bastante rápido, esa parte. Con respecto al ciclo de Krebs, quizás la forma más fácil de resumirlo era decir que a partir de él íbamos a generar, vamos a ver, aquí está el resumen. Decíamos que a partir de un ciclo de Krebs, ojo, decíamos un ciclo de Krebs, generábamos un ATP, 2 CO2, 2 NAD hidrogenados y un FAD.
Pero recordemos que durante el proceso de la glucólisis no obteníamos solamente un piruvato, sino que obteníamos dos. Entonces, a partir de una glucosa durante el ciclo de Krebs, lo que obtenemos es esto. Si yo les pregunto solamente por un ciclo de Krebs, les estoy hablando de esta parte. Si en cambio yo les digo a partir de una molécula de glucosa en el ciclo de Krebs, la respuesta es esta. Entonces simplemente fijarse qué cosa les pregunto. Si les pregunto un solo ciclo, esto es un solo ciclo, ¿sí? Sin embargo, si yo les repito, la glucosa hace 2 piruvatos, entonces básicamente es el doble. Si se fijan, es el doble. 2 dióxido de carbono, 4 dióxido de carbono, 4 nadihidrogenados, 8 nadihidrogenados, un FAD, 2 FAD, un ATP, 2 ATP. En última instancia, todos estos ATP que íbamos teniendo, si se recuerdan, durante la glucólisis habían 2, más estos del ciclo de Krebs eran otros 2, entonces en total por el momento solamente llevamos 4 ATPs. Y durante el proceso ese mismo de la glucólisis generábamos también 2 nadihidrogenados. Entonces en total, por el momento llevamos 10 nadihidrogenados y llevamos 4 ATPs. Los 2 primeros que invertimos, los 4 que generamos, nos quedaban solamente 2 de ganancia, más los 2 ATP que se generan durante el ciclo de Krebs, porque durante el ciclo de Krebs generábamos solamente 1, pero como eran 2 moléculas de piruvato, pues son 2 ATP. ¿Sí? Recordemos, diferencia entre cuando les pregunto por glucosa o cuando les pregunto por un piruvato. Entonces, en total, por el momento llevamos 4 ATP, 10 nadihidrogenados, 2 FAD hidrogenados y 4 dióxidos de carbono. Y esto lo tenemos que llevar hacia la vía de las pentosas fosfato. Aquí pues recordar que el arsénico actuaba como un inhibidor indirecto para el ciclo de Krebs porque inhibía la formación de la coenzima A. La que inhibe directamente es esta lipoamida, pero en última instancia esto servía para la conformación de la coenzima A. En otras palabras, terminaba bloqueando el ciclo de Krebs, así que el arsénico bloquea el ciclo de Krebs. Y mencionábamos ahí otras sustancias. También mencionábamos esto, ciclo del glioxilato. Sirve para que la planta se escape de esos pasos en los que se pierde dióxido de carbono. Entonces, el ciclo del glioxilato es importante en las plantas. Y solo nos queda quizás el último, el de la fosforilación oxidativa. Vamos a ver. Fosforilación oxidativa. Para resumirlo, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Acá. Esta parte era importante, esta parte la habíamos mencionado. Decíamos que por cada NAD se generaban 2.5. En un inicio se pensaba que eran números enteros, pero se dieron cuenta pues, que la maquinita no daba la vuelta completa. Entonces, solamente 2.5. Y los FAD, como se escapaban de la primera ruta, si se recuerdan, decíamos que era como el juego de la papa caliente, irse pasando los electrones. Entonces, habían 3 sitios por los que pasaba el hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembrana. El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 5 es el que nos convertía todas estas cosas en ATP. Bueno, el primero utiliza NAD, el complejo 2 utiliza el FAD, de modo que el NAD lleva una cadena de paso un poquito más larga. En cambio, los FAD, como básicamente se capea en este primer paso, la producción de ATP a partir de un FAD es menor que es a partir de un NAD. Entonces decíamos, a partir de un NAD hidrogenado generábamos 2.5 ATP, mientras que a partir de un FAD hidrogenado solamente generábamos 1.5 ATP. Recordar otro proceso importante es que acá sí se utiliza el oxígeno en el complejo 4 y en este se produce agua. En última instancia, esta maquinita, la última, el complejo 5, es decir, la ATP sintasa, o sea, la que sintetiza el ATP, utiliza esta corriente de electrones que decíamos que se llamaba fuerza protonmotriz, porque estamos pasando protones de un lado de la membrana hacia la otra y que se generaba un voltaje, que si lo considerábamos en relación al tamaño de la membrana de la mitocondria, decíamos que esta era el equivalente a que en esa membrana tiráramos la energía de un rayo. Entonces, que esta era suficiente para la creación del ATP. Y decíamos también que este también lo utilizaban las bacterias para movilizarse con los flagelos.
Bien, este último ya decíamos que la maquinita daba vuelta, básicamente como un molino de agua, y a su vez se iba moviendo como una flor que se va abriendo. Simplemente a manera ilustrativa, obviamente no son de esta forma, pero para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que va ocurriendo. Bien, decíamos que habían ciertos mecanismos con los que intentábamos compensar precisamente si había alguna clase de bloqueo o alguna clase de hipoxia en esta vía. Decíamos también que podía escaparse ese último proceso de convertir ATP y que podíamos utilizar esos protones para generar calor. Y que esto es lo que utilizábamos, por ejemplo, en las temperaturas heladas o incluso las plantas para generar calor y poder germinar aún en presencia de nieve. Bien, en resumen, esta parte sí es importante. Decíamos que del proceso de la glucólisis, si se recuerdan, generábamos los 2 ATP, generábamos 2 NAD, mientras que durante el ciclo de Krebs en sumatoria hacíamos, si se recuerdan, en aquella teníamos que eran 8, simplemente porque en esta en particular separamos la primera parte, pero en general ustedes pueden decir que a partir de un ciclo de Krebs son los 8, a partir de una molécula de glucosa, consta. Bien, en última instancia, en total, a partir de la glucólisis, recuerden que esto era lo que decíamos que obteníamos, 4 ATPs, 2 FAD hidrogenados, 10 NAD hidrogenados y 6 moléculas de dióxido de carbono. En total, teníamos esto como resultante de la glucólisis, ¿sí? Y del ciclo de Krebs. Y decíamos que a partir de cada NAD, pues lo multiplicábamos por 2.5 porque cada uno producía 2.5 ATP, mientras que los FAD producían 1.5 ATP, más los 4 que ya teníamos. En total, a partir de los NAD hay 25 ATP y a partir de los FAD hidrogenados hay 3 ATP. Entonces yo sumo estos más estos 4 que yo tenía anteriormente, en total teníamos 32. Simplemente es ir viendo por cada paso cuántas cositas se van produciendo. En resumen, decíamos que en total teníamos 10 NAD hidrogenados, 4 ATPs y 2 FAD. Y recordemos que estas moléculas, el FAD y el NAD, los utilizamos para generar ATP. Así que en total, de una molécula de glucosa se generan aproximadamente 32 ATP. Entonces, ojo con eso simplemente para que recuerden en qué momento se va generando cada cosita. Por motivos de evaluación no nos vamos a quedar con esta como una separada, sino que nos vamos a quedar como el que habíamos visto dentro del ciclo de Krebs. Este que habíamos visto acá. Este está un poquito más sencillo de entender, me parece. ¿Sí? Este de acá. No sé si quedamos con alguna dudita, creo que ya estamos sobre tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosita que quieran saber? Ya saben que pueden consultarlo, no hay ningún problema. Y que ahí tienen la herramienta en la plataforma para que jueguen un ratito y que se desestresen antes del examen. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que está bien bonito para repasar los conceptos con ese juego. Y si se fija, el tipo de preguntas no vienen malintencionadas, ¿verdad? Vienen con el objetivo de evaluar eso, que seamos capaces de analizar y que entendamos cómo funcionan los procesos. Si se fijan, las preguntas ahí no vienen de memorizar el nombre de las enzimas o ese tipo de cosas, sino que enfocarnos en cuál es la función y cuál es la utilidad de los procesos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra dudita? Que veo que ya vamos sobre la hora. Si no, pues nos veríamos, bueno, mañana sería para el examen, así que mañana no nos tendríamos que reunir, simplemente mañana se dedican ustedes a contestar su examen. Tienen 70 minutos y creo que lo dejé habilitado por 3 horas por si acaso tuviesen algún inconveniente y no pudiesen ingresar directamente a 1 hora, entonces creo que está habilitado a partir de la 1 a las 4, por si acaso. Y tienen 70 minutos para contestarlo.
Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Sí, a la eso le iba a orden. preguntar si podríamos entrar antes de las 2. Aparte, Doctora, el examen siempre es de 1 hora. 70 minutos, sí. 70, ok, Usted lo puede gracias. contestar en menos, obviamente si ya se fijó cómo va el tipo de respuesta, simplemente es algo como prudencial, ¿verdad? Dejarle 2 minutos para cada pregunta. Ok, gracias. Bueno, a la orden. Y cualquier cosa, pues ahí estaremos en contacto. Ok, feliz tarde. Igual, feliz tarde. Y éxitos en el examen. Voy.